Buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. Continuando con nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy un número 15, líneas notables en el triángulo. Bien, vamos a empezar revisando en primer lugar qué es una cebiana. Una cebiana, podemos decir, que es un segmento que va a unir un vértice con el lado opuesto de un triángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo ABC. Vamos a enumerar aquí. Tenemos un triángulo ABC. Y tenemos algunas líneas que se han trazado desde el vértice B, en este caso. Según ustedes, hemos trazado una línea desde el punto B hasta el punto M. Es una cebiana. En este caso, una cebiana interior, porque está dentro del triángulo ABC. Aquí también tenemos otra cebiana interior, BN. Ustedes se dan cuenta, es un segmento que va a unir un vértice con el lado opuesto de un triángulo. Ahí tenemos, en este caso, BM es una cebiana relativa a C. Esta palabra relativa, alumnos, recuerden que se refiere al hecho que va a caer sobre el lado AC. Muy bien, esas dos son interiores. También podemos trazar cebianas exteriores. Por ejemplo, tenemos desde el punto B hasta el punto P, tenemos ahí una cebiana exterior. Acá también tenemos BQ, otra cebiana exterior, relativa en este caso a la prolongación de AC, ¿no? Ustedes se dan cuenta, esta es la prolongación, por acá se extiende a C. Entonces, en este caso decimos que esas dos cebianas son exteriores relativas a la prolongación de AC. ¿Cuántas cebianas puedo trazar en un triángulo? Infinitas cebianas. Entonces, eso es lo que es una cebiana. Ahora, dentro de esas infinitas cebianas, hay algunas que son notables. Por ejemplo, la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz también es una cebiana. Es un tipo de cebiana, las cuales pueden ser interior, como por ejemplo tenemos acá este segmento o esta línea BM, es una bisectriz interior. El triángulo que tenemos acá, tenemos el triángulo ABC, y en la cual hemos trazado una bisectriz interior BM. Interior relativa a C porque cae sobre el lado AC. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es una cebiana que va a dividir un ángulo en dos partes iguales. Ustedes se dan cuenta, esa es la definición, digamos, tenemos delta y delta. Si el ángulo interior de B, por ejemplo, fuera 80 grados, diríamos nosotros que la bisectriz lo va a dividir en 40 y 40. También podemos trazar una bisectriz exterior, es decir, del ángulo exterior. Acá tenemos BN, una bisectriz exterior relativa también a la prolongación de AC, que es AC, su prolongación. Entonces, ¿qué en este caso va a bisecar el ángulo exterior? Es decir, al ángulo exterior lo va a dividir en dos ángulos iguales, en este caso de manera general, beta y beta. Es decir, si el ángulo exterior, por ejemplo, fuera 100 grados, la bisectriz exterior lo va a dividir en dos ángulos de 50 y 50. ¿Sí? Entonces, la bisectriz también es un tipo de cebiana. Otro tipo de cebiana también es la mediana. La mediana es una cebiana, en este caso tenemos un triángulo ABC, en la cual hemos trazado la mediana BM también relativa a AC, o sea, cae sobre AC. Entonces, ¿qué es lo que hace la mediana? ¿Cómo se define la mediana? La mediana biseca el lado opuesto, el lado donde cae, lado AC. Como ustedes se dan cuenta, me está colocando aquí N y N, significa que este punto M es punto medio. Y este segmento es igual que este segmento. Entonces la mediana lo definimos como una cebiana, tipo de cebiana, que va a bisecar el lado opuesto, es decir, va a llegar al lado opuesto a su punto medio
dividiendo en dos segmentos iguales. No se olviden que la palabra relativa se refiere al hecho de que va a caer sobre el lado AC. Muy bien, ahí tenemos dos líneas notables. Vamos a continuar con las siguientes dos más. La altura. ¿Qué es la altura? Acá tenemos un triángulo ABC, noten ustedes, obtusángulo, tenemos el triángulo ABC, en la cual hemos trazado dos alturas para explicar lo siguiente. Es una altura por definición. Una altura es parte de un vértice y llega hasta el lado opuesto. Es una línea que va a partir de un vértice y va a llegar al lado opuesto o prolongación en 90 grados, formando ángulos rectos. Como ustedes se dan cuenta, acá tenemos este cuadradito que me indica que es 90 grados, ¿sí? Y decimos que este segmento BH, esta línea BH, es la altura relativa o que cae sobre el lado AC, es decir, sobre su prolongación. También puedo trazar una altura, como tenemos aquí, una altura en este caso interior, una perpendicular, el vértice A en este caso, hacia el lado B. También tenemos ahí, como ustedes notarán, que se caracteriza porque llega en 90 grados. ¿Sí? Esa es la definición básica de la altura. La altura es siempre cuando parte de un vértice y llega al lado opuesto en 90 grados. Bien, vamos a continuar. Y también tenemos la mediatriz. Noten ustedes, alumnos, que la altura también es un tipo de cebiana, ¿sí? Ya cuando hablamos de la mediatriz ya no es una cebiana, ¿sí? La mediatriz es una recta, como ustedes se dan cuenta ahí, la recta L, que va a bisecar o dividir un lado del triángulo en partes iguales. Como ustedes se dan cuenta, acá tenemos este A y A que me está indicando que este segmento igual que este segmento. Esa es la primera idea de la mediatriz. Seca un lado de un triángulo, en este caso el lado AC. Y a la vez, cuando lo corta, forma ángulos de 90 grados. En ese caso se muestra uno, pero alrededor de este punto de corte generan ahí 4 ángulos de 90 grados. Entonces la mediatriz es una recta que biseca un lado de un triángulo formando ángulos de 90 grados. Esa es la definición de la mediatriz. Bien, vamos ahora sí a practicar. Problema número 1, tenemos ahí el gráfico, L es mediatriz, lado AC, calcular X. No se olviden que este es el lado AC, este es el lado AC. Si me dice que L es mediatriz, por definición significa que estos dos lados son iguales, segmentos son iguales, y a la vez cuando lo corta, se va a formar aquí ángulos de 90 grados. Ahí tenemos ya de forma perpendicular. Bien, entonces en este caso podemos nosotros, en este triángulo, aplicar el teorema fundamental del triángulo que me dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Podemos aplicar teorema en este caso. Podemos decir 60 más 3x más 90 igual 180, o podemos aplicar una ecuación reducida, que como ustedes recordarán, los ángulos agudos siempre un triángulo rectángulo suman 90 grados, más el otro 90 que está ahí sería los 180, una ecuación reducida. Muy bien, podemos también aplicar esta fórmula, nos quedaría acá 60, lo transponemos a restar, quedaría 3x igual a 30, dividiendo entre 3 me quedaría que el valor de x es igual a 10 grados. ¿Sí? De esa manera obtendríamos ahí el valor de 10 grados. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos en el problema número 2, nos dice del gráfico BD, la línea,
este segmento es bisectriz interior del triángulo ABC y nos pide calcular X. Bien, recuerden alumnos que la bisectriz interior es aquella que biseca el ángulo. Si yo observo que este ángulo es 72, esta abertura es 72, por la definición de bisectriz, la otra abertura también tiene que ser 72. Por lo tanto, mi ecuación será 5x más 2 tiene que ser igual a 72. Muy bien, el más 2 lo pasamos a restar, quedaría 5x igual 70. Luego dividimos entre 5 y me quedaría que el valor de x para este problema es igual a 14 grados. Y si ustedes reemplazan 5 por 14 más 2, esto me va a dar 72 grados. Ahí está. Con lo cual se verifica la definición de bisectriz. Bien, vamos a continuar. Problema número 3. Nos da también un gráfico y nos pide calcular el valor de x sabiendo que BH es altura. Bien, alumnos, la altura por definición cuando llega en forma perpendicular, es decir, va a formar aquí 4 ángulos de 90 grados, vamos a ponerle uno nada más, para aplicar nuestro teorema fundamental del triángulo, que me dice que la suma de ángulos internos es igual a 180. Podemos igualar todo esto a 180, podemos hacer nuestra ecuación, 4x, voy a hacerlo así, más 50 grados, ¿sí? Más 50 grados, 90 grados, podemos igualar a 180, podemos hacer esa ecuación, o también podemos aplicar una ecuación más reducida que me dice que la suma de estos ángulos agudos, 4x más 50, siempre va a ser igual en el triángulo rectángulo a 90 grados. Igualamos, ahí tenemos 4x más 50 igual a 90 grados, tenemos ahí, más 50 lo ponemos a restar, me quedaría 4x igual a 40 grados, y finalmente el 4 pasamos a dividir, y me quedaría que el valor de x para este problema es igual a 10 grados. Bien, vamos a continuar. Siguiente. En el problema número 4 también me dice que BD es bisectriz interior, este es BD es bisectriz interior, y también me pide calcular el valor de x. Muy bien, si es bisectriz interior, veo que un lado es 30, el otro lado, este ángulo que está acá, también será 30. Bien, acá también será 30 grados. Estamos 30, 30. Bien, recordemos alumnos, estas marquitas me están indicando que estos lados son iguales, por lo tanto es un triángulo de tipo isósceles. Y en ese triángulo se verifica que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Observo que a este lado igual está opuesto el x, al otro lado igual también tiene que estar el mismo ángulo, es decir, el x. Acá también tiene que estar el x. Muy bien. Observamos ahí que se forma un triángulo con sus 3 ángulos internos, por lo tanto vamos a igualarlo esto a 180 grados, que es la propiedad fundamental del triángulo. Igualamos todo a 180 grados, reducimos las x, me quedaría 2x, este más 30 lo transponemos a restar, me quedaría 150, y finalmente el 2 transponemos a dividir y me quedaría 150 entre 2, que es igual a 75 grados. Bien, ahí tenemos los ejercicios. Y acá tenemos una práctica. Bien, alumnos, acá les mando una práctica para que ustedes puedan reforzar. Y cualquier cosa ya lo vamos a desarrollar a través de la clase Zoom. Por lo demás, muchas gracias y cuídense mucho.